Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Rodríguez Mojica, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Entonces, en esta oportunidad les voy a presentar el desarrollo de la práctica número 1 de la materia Software Avanzado para Ingeniería. El número de grupo al que pertenezco es el 12 y el tutor es Juan Monroy. Entonces, la práctica como primer punto nos pide instalar Labview. Entonces, acá en el escritorio está evidenciado que tengo instalado el Labview 2018. Ya después nos dice que empleando Labview realiza un instrumento virtual con un contenedor de 6 elementos. Ventana model, container, en cada espacio ubicar el desarrollo de las siguientes funciones. En cada caso debe darse la posibilidad de ingresar los datos y visualizar el resultado dentro del mismo espacio. Entonces la primera ventana debe ser el manejo de números enteros, la ventana 2 el manejo de números reales, la ventana 3 manejo de vectores, la ventana 4 el manejo de matrices, ventana 5 contadores y ventana 6 condicionales. Entonces vamos acá al programa. Lo que nos pedía era un view de 6 ventanas. Entonces acá le damos clic derecho y vamos aquí a container, move containers y aquí lo creamos. Entonces sería este. Y le damos clic derecho y vamos adicionando las ventanas. Entonces acá lo tenemos, el container con las 6 ventanas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces para el primero, que era el manejo de números enteros, nos dice que debemos asignar una variable, el valor de una distancia de unidades de metros y convertirla a unidades de milímetros y centímetros. Entonces acá tenemos la ventana de números enteros. Entonces para ingresar el dato, entonces vamos aquí a control numérico y ingresamos uno de control numérico, que es donde vamos a ingresar el dato o la variable que vamos a convertir, y seleccionamos dos indicadores numéricos, que serían estos dos, que es donde vamos a visualizar las dos conversiones. Entonces este es nuestro panel frontal y acá tenemos nuestro diagrama de bloques, o donde desarrollamos cada uno de los ejercicios. Entonces acá empecé con un ciclo while, que lo conseguimos aquí en estructuras, el ciclo while, y a ese ciclo while le ponemos una condicional que se detenga pues cuando nosotros le demos la parada, cuando le digamos que ya no se ejecute más. Y dentro de ese tenemos un switch case que está ahí mismo en estructuras, es este, y dentro de ese tenemos cada una de los 6 ejercicios que nos piden: números enteros, números reales, vectores, matrices, contadores y condicionales. Entonces vamos con el primero. Entonces el número enteros, entonces lo que hicimos fue ingresar la variable. Esa variable lo que hicimos fue, como toca convertirla a centímetros, la multiplicamos por 100 para que nos dé los centímetros y la multiplicamos por 1000 para que nos dé los milímetros. Y lo ejecutamos. Entonces acá lo ponemos a correr. Ahí tiene 100 metros, lo que equivale a 10.000 centímetros y a 100.000 milímetros. Para que se vea más claro, lo podemos dejar en un metro, que son 100 centímetros y 1000 milímetros. El siguiente es el de números reales. El de números reales nos dice que asigne a una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y calcule su valor en unidades en megaohmios y kiloohmios. Entonces nuevamente vamos acá. Entonces tenemos un indicador numérico, un control numérico, que es para ingresar el dato que vamos a convertir, y dos indicadores numéricos, que es donde nos va a arrojar los resultados de las conversiones. Ya acá en el diagrama de bloques lo que hicimos fue ingresar la variable, y con esta aplicación que la encontramos en numeric conversión, utilizamos este de convertir unidades. Entonces ya le ingreso las unidades, que son ohmios. Entonces acá le ingreso ohmios y él va a venir y aquí me va a entregar en megaohmios y aquí me va a entregar en kiloohmios estos convertidores.
la función de este elemento. Entonces lo ejecutamos, lo corremos el programa. Le estoy diciendo que tengo una resistencia de 1000 ohmios y él me dice que eso equivale a 0,01 mega ohmios y a 1 kilo ohmios. Le podemos decir que tenemos solo una de 100 ohmios. Entonces a 0,1 ohmios y 0,001 mega ohmios. La podemos reemplazar por 5000 ohmios. Entonces son 5 kilo ohmios y 0,005 mega ohmios. Ya para el siguiente ejercicio tenemos vectores. Entonces, el ejercicio de vectores nos dice: en un vector almacene en cada celda cada uno de los dígitos del número de su cédula. Multiplique cada elemento del vector por 10 y calcule para el primer elemento del vector el seno, para el segundo el coseno y para el tercero el valor de la tangente. Entonces vamos acá. Acá tenemos nuestro panel frontal. Entonces tenemos el vector en el que vamos a ingresar el número de cédula. Ahí ya tenemos ingresado un número de cédula cualquiera. Acá es múltiple, en este vector nos hace la multiplicación, nos muestra la multiplicación de cada uno de los números ingresados en el vector anterior. Y acá pues nos muestra lo que nos pide: el seno, coseno y la tangente del primero al tercer elemento. Entonces acá ya en el diagrama de bloques, lo que hicimos fue entonces ingresamos el vector de 10 dígitos, lo multiplicamos por 10, que es lo primero que pide el ejercicio, y lo mandamos a otro vector. Ya después de que tenemos este vector, como lo que nos solicita es el seno del primer elemento del vector, el coseno del segundo elemento y la tangente del tercero. Entonces el primer elemento de un vector siempre va a ser la posición 0. Entonces con esta función, que es el index array, y lo encontramos acá en el array, index array, entonces esta función lo que hace es que nos trae la posición que nosotros deseamos. Entonces acá con una constante que la encontramos en numeric, le digo una constante numérica, le digo que me traiga la posición 0. Entonces él me trae esa posición 0. Ella llega acá. Bueno, este se lo puse ahí pues por verificar que me sacara la posición que era. Entonces después de que sale acá, le digo que a ese número que salió ahí me le saque el coseno y me lo muestra acá en este indicador numérico. Lo mismo para acá. Entonces que me traiga la posición 1. A la posición 1 me lee el coseno y me la muestra en otro indicador. Y la posición 2, que es el tercer elemento del vector, me saque la tangente y la muestra en el indicador numérico. Entonces vamos aquí al diagrama de bloques. Y acá lo tenemos. Entonces lo ejecutamos. Entonces, por ejemplo, aquí para comprobarlo, pues podemos cambiar este número por un 2. Entonces el 20, ahí está funcionando. Entonces 2 por 10, pues 20, 30. Acá nuevamente 20, por 10, 50, por 10, 60. Aquí tenemos un 0, 40, 30, 90 y 60. Entonces el seno de 20 es 0,91, 29,45. El coseno de 30 es 0,1542. Y la tangente de 20 es 2,23. Ese sería el ejercicio de vectores. Para el ejercicio de matrices nos pide: seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Entonces vamos aquí al programa. Tenemos las dos matrices de A y B de orden 4×4. Entonces ahí ya tiene seleccionados, ingresados unos datos. Entonces pues la suma nos va a dar 5. La resta menos 2, menos 1, perdón. 2 menos 3, menos 1. Y la multiplicación, 6. Ese sería el de matrices. Después sigue el de contadores. Entonces para el de contadores nos pide: genere un número aleatorio mayor o igual a 1 y menor a 1000. Descomponga el número en sus dígitos, los almacene en un vector y determine cuántos son pares y cuántos impares. Ejemplo: número aleatorio generado 989. Entonces lo mismo, acá lo tenemos, se está ejecutando. En este momento nos generó el 736, tiene dos impares y un par. Acá generó dos pares y un impar.
Ahí los contadores nos van mostrando. Acá lo mismo, dos pares y un impar. En este caso también dos pares, un impar. Acá tenemos dos impares al contrario y un par. Acá tenemos otra vez dos pares y un impar. Entonces el ejercicio está funcionando correctamente. Y se lo hicimos de esta manera. Bueno, no había explicado el de las matrices. Entonces pues acá para las matrices, esta fue las dos matrices que se ingresan. Y pues hice las operaciones. Estas operaciones las hice ¿con qué? Con controladores numéricos. Entonces acá viene uno de los controladores numéricos, numeric, y aquí están las diferentes operaciones, la multiplicación, la resta y la suma. Entonces utilicé esos tres y ya, y los mostré en las matrices indicadoras, como se vio en la ejecución. Entonces ya después estábamos en el de contadores. El contador lo que hace es acá, le digo que me genere el número aleatorio, entonces él me va a generar ahí los tres números, me lo multiplica por 9. Con esta función yo le digo que me dé solo números enteros y que ese número generado me lo envía a un array, o sea, a un arreglo de tres posiciones. Esta función timer es para que nos dé el tiempo de ver el número generado allá en pantalla. Entonces después de que nos genera ese vector, entonces lo que hago es acá ingresarlo a un for, y dentro de ese for nuevamente uso la función indexArray para extraer cada uno de los números. Entonces le digo que me extraiga el número que llegó acá, y que si es aquí, entonces aquí lo que uso es la función del residuo, bueno, de que todo número dividido por 2 pues es par, entonces me lo divide en 2 y aquí creo un contador. Entonces si el residuo es igual a 0, entonces lo que viene es acá verdadero. Si es verdadero, entonces me suma 1 y me lo envía a contador. Si es falso, pues aquí inicializo en 0, entonces se va a 0 y me cuenta los pares. Lo mismo acá para esto. Entonces si es diferente de 0, pues me cuenta más 1 y este sería el contador de los impares. Ese fue el de contadores, que es el que está funcionando acá. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos pares y un impar. Y lo volvemos a ejecutar. Ahí me generó dos pares y un impar. Ahí los tres son pares. Ah, no, dos pares y un impar. Estos sí, todos tres son impares. Listo. Entonces lo paramos y nos queda el de condicionales. Entonces el de condicionales nos pide que para condicionales capture el valor de temperatura de tres tanques de almacenamiento y determine cuál de ellos registra el mayor grado de temperatura, cuál menor y las demás posibilidades. Entonces vamos al programa, aquí lo creamos, acá en numeric él nos muestra las opciones de tanques, pues los colocamos, los termómetros para la temperatura. Usé tres controladores numéricos para ingresar los datos de las tres temperaturas. En este caso usé dos indicadores numéricos para mostrar pues la temperatura mayor y la temperatura menor. Y estos ya son string. Entonces en cada string muestro los mensajes según la condición que se cumpla. Entonces vamos aquí al diagrama de bloques y ese lo tenemos acá. Entonces el diagrama de bloques tengo los tres datos que se ingresan de los tres tanques, los tres termómetros. Acá en esta nodo de fórmulas, lo que hice fue las comparaciones para que determinar, y él numéricamente me muestra cuál es la temperatura mayor y cuál es la menor. Y en este son las condicionales o las diferentes condiciones para que me indique cuál tanque es mayor, cuál menor y si hay algunos iguales. Entonces vamos acá al programa y también lo ejecutamos. Y por ejemplo en este caso la temperatura mayor es 78 y la temperatura menor es 72. Entonces acá mediante mensaje nos muestra que la temperatura del tanque 1 es la mayor, la temperatura del tanque 3 es la menor.
Entonces aquí podemos igualar las dos temperaturas de arriba. Y acá ya nos muestra un mensaje más, nos dice que las temperaturas del tanque 1 y tanque 2 son iguales, que la temperatura del tanque 3 es la menor, correcto. Y pues aquí nos asume que como si la 2 fuera la mayor, pero en sí pues las dos de arriba son iguales. Entonces aquí podemos ponerle entonces acá ya al contrario, nos dice que la temperatura del tanque 1 es la menor, que la temperatura del tanque 3 es la mayor, pero pues en realidad las temperaturas del tanque 2 y las del tanque 3 son iguales en este momento. Entonces acá decimos que entonces acá nos dice que la temperatura del tanque 3 es la mayor y la temperatura del tanque 1 es la menor. Y eso es todo por hoy, por la práctica. Muchas gracias.